La clase número 24, llamada al sacrificio del Mesías. Bueno, entonces, Lucas 22, 1 y 2. Entonces, porfa, Andrea, ¿me ayudas leyendo este texto? Vale. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Listo, gracias. Bueno, entonces podemos empezar a preguntarnos, ahí se habla de la Pascua y también se habla de las fiestas de los panes sin levadura. Entonces, al fin, ¿cuál de las dos fiestas? La respuesta es simple. Resulta que la fiesta de la Pascua ocurría el día 14 al atardecer del mes de Aviv, el primer mes, y la fiesta de los panes sin levadura ocurría al anochecer, que era el inicio del día 15, y eso es tomado de Éxodo 34, del 18 al 35. Entonces, esencialmente, son dos fiestas interrelacionadas. No se trata de una fiesta separada de la otra porque pues son consecutivas. Entonces también a la fiesta de los panes sin levadura, ahí dice el versículo 1, se le solía llamar la Pascua. Entonces la Pascua, digamos que cobijaba también este periodo determinado por la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué más podemos decir aquí? En el versículo 2 dice que los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarlo. ¿Significa que los fariseos no estaban vinculados? La respuesta es sí. Y eso es según otros evangelios. Pero bueno, pues aquí según Lucas 22:2 solamente se nos mencionan los principales sacerdotes y los escribas. Entonces tendríamos que preguntarnos, en primera instancia, ¿por qué se menciona tal festividad? Esa festividad es importante para tener presente el momento en el cual el Señor Jesús va a ser sacrificado. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ya los vimos, los sacerdotes eran personas descendientes de Aarón, encargados esencialmente de ejecutar sacrificios en el tabernáculo o en el templo, posteriormente ya cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Canaán. ¿Los escribas quiénes eran? Pues esos son los que nosotros vamos a ver. Si querían matar a Jesús, ¿por qué no lo hacían de una? La respuesta es porque ellos temían al pueblo. Era muy frecuente que el Señor Jesús se encontrara rodeado por multitudes. Entonces, pues ellos no iban a tratar de arrestarlo en un momento de esos porque pues la multitud no lo iba a permitir. Ellos estaban buscando el momento apropiado para poderlo arrestar, sin que se ganara la enemistad de una multitud. Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Uno, el término latín scriba y del hebreo sofer transmiten la idea de un secretario, copista o escribano, asimismo una persona instruida intelectualmente. La labor de los escribas era considerada muy amplia e importante y ellos eran vistos como maestros, entonces no era solo los fariseos. Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes, los fariseos se encargaban de representar a la nación. Además de eso, estaba en desorden. 3. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de servicios secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. 4. Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas, los fariseos se ocupaban de los negocios. 5. Los escribas le daban más importancia al culto y la intelectualidad. Los fariseos ligaban las anteriores a la religión y sus doctrinas. Entonces, bueno, es importante tener presente estos elementos para saber quiénes eran los escribas. Personas que también estaban vinculadas en el deseo de matar al Señor Jesús. Entonces, sigamos, Lucas 22, vamos a ver si han llegado más personas. Listo. Hola, Frank, bienvenido. Entonces, esta clase, dada la cantidad significativa de tema que va a cubrir, la estamos haciendo de forma expositiva. Entonces, ocasionalmente también les voy a pedir ayuda para que lean unos textos y, bueno, así podremos proseguir. Bueno, entonces, Frank, ¿me puedes leer este texto? Lucas 22, del 3 al 6. Buenos días, sí, señor. Sí, gracias. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, en el cual era uno del número de los 12, y ese fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Listo, gracias, Frank. ¿El texto nos indica por qué entró Satanás en Judas? No, solamente nos dice que entró Satanás en Judas. Para poder responder esa pregunta cabalmente, pues tendríamos que ir a otros textos y también entender en general por qué Satanás entra en alguien. De todos modos, el tema que a nosotros nos compete no es comprender una posesión, porque el centro de la Escritura es y siempre será Cristo.
Entonces, si el centro de la escritura es Cristo, ¿por qué se nos menciona que Satanás entró en Judas? Recordemos que en Cristo se da el cumplimiento de Génesis 3.15 y en Génesis 3.15 está el elemento que nos indica que Satanás es tal que Cristo le va a aplastar la cabeza. Entonces, si Satanás aquí aparece mencionado, es porque de alguna forma vamos a ir observando cómo es que se va a dar cumplimiento de esa profecía. Pero ese es un tema que vamos a dejar más bien para la última clase, la próxima, porque pues la idea es también traer a colación la resurrección. Importante también es acotar que este Judas, del cual habla Lucas 22:13, Judas Iscariote, el cual es diferente de Judas Tadeo. Judas Tadeo es el escritor del penúltimo libro de la Biblia, el que antecede Apocalipsis. Es un libro que solamente tiene un capítulo y pues bueno, hay bastantes elementos interesantes que se pueden estudiar allí. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, están con una persona nueva, a veces suele presentarse una confusión en personas que están conociendo de la escritura, entonces es importante hacer esa aclaración, que hubo dos Judas, uno era Judas Tadeo y el otro era Judas Iscariote. Judas Tadeo, interesante, él era primo del Señor Jesús, él era hijo de un hermano de José, el padre adoptivo del Señor Jesús, y él se llamaba Alfeo. Entonces Judas Tadeo era hijo de Alfeo, y como Alfeo era hermano de José, entonces el Señor Jesús y Judas Tadeo eran considerados primos. ¿Listo? Sí, como para hacer como la distinción. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué posición le había otorgado Cristo a Judas? Y aquí ya se entiende por Iscariote, no por Judas Tadeo. Pues esa posición era de apóstol. ¿Y qué es eso de apóstol? La palabra apóstol viene del latín apostolus y ese del griego apóstolos, que significa enviado. Y lo que hizo el Señor Jesús fue elegir a 12 apóstoles. Y él sabía a quiénes iba a elegir. Entonces, quiero también resaltar que para ser apóstol se requerían 3 elementos, 3 premisas. La primera es haber sido testigo de la resurrección de Cristo. 2, el poder comprobar con su apostolado señales y milagros. Y el tercero es haber sido escogido personalmente por el Señor Jesús. Ninguna de esas 3 condiciones se pueden cumplir hoy en día, digamos en el contexto bíblico. Por lo tanto, apóstoles hoy en día no hay. Hoy en día lo que se puede es ejercer una labor apostólica, una labor que lleva a cabo la iglesia, pero en sí personas con el título de apóstol no puede darse de acuerdo a los requisitos que describe la Escritura. Entonces, Judas era un apóstol y ese apóstol pues había sido escogido por el Señor Jesús. Entonces podemos preguntarnos, si el Señor sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar, ¿por qué lo escoge? Esa es una pregunta bastante interesante. Si él sabía, ¿para qué lo escoge? Bueno, entonces, frente a esa pregunta, tenemos un poquito más que decir a medida que vayamos avanzando en el estudio. La siguiente, ¿qué fue a hacer Judas con los principales sacerdotes y jefes de la guardia? Ahí cuando dice jefes de la guardia se refiere a jefes de la guardia del templo. Entonces, lo que él fue a hacer con ellos es, digamos, tener un convenio en darle dinero y él buscar la oportunidad para entregarles al Señor Jesús, porque pues ellos no podían hacerlo en cualquier momento, tal como lo decía anteriormente el mismo pasaje, por miedo a las multitudes, por miedo a que el pueblo se fuera en contra de las personas que iban a arrestar al Señor Jesús. Entonces dice el versículo 6 que Judas Iscariote se comprometió, imagínense, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarse los espaldas del pueblo. Ese era el propósito principal, ir a avisarles a ellos, miren, este es el momento para que ustedes vengan a arrestar al Señor Jesús. Entonces aquí tenemos una imagen alusiva a ese pasaje. Está Judas y pues es probable que aquí el pintor haya tratado, bueno, no sé, la persona que lo dibujó, no puedo decir pintor, pero sí, el dibujante haya intentado ilustrar el Sanedrín. Entonces de pronto Judas fue al Sanedrín y fue y los buscó y les dijo, bueno, yo voy a buscar una oportunidad y me pagan por favor 30 piezas de plata. Podemos seguir, a ver si ahí han llegado más personas. Hola Eliana, hola Rubén, bienvenidos. Hola Fabio. Entonces, tal como les decía... Hola Juan David. Hola. Buenos días. Entonces, tal como les decía Frank y Andrea, esta clase es expositiva por la cantidad de tema que se cubre. ¿Listo? Bueno, entonces, Lucas 22 del 3 al 6. Ya que tú llegaste, Eliana, te pido el favor que leas este pasaje. Muchas gracias. Y entró Satanás en Judas,
Ay, por perdón, sobre lo... discúlpame, qué pena interrumpirte. No, es que esta es una repetición y aquí van más preguntas. Entonces, voy a hacer estas preguntas y porfa, el siguiente pasaje si lo lees. ¿Listo? Discúlpame, qué pena. Ok, tranquilo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué propósito tenía Judas al entregar a Cristo? Buscar una oportunidad y en definitiva era matar al maestro. ¿Y por qué el texto menciona que Satanás entró en Judas? Nosotros hemos visto que aquí la mención de Satanás es de acuerdo al contexto cristológico. No es para hablarnos en sí de Satanás, porque siempre que nosotros estemos estudiando la Escritura, el contexto debe ser de carácter cristológico. Debemos centrarnos en el Señor Jesús. Y recordemos, en Génesis 3:15 ya se nos había mencionado que el Señor Jesús va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Esta serpiente antigua que apareció en Edén, la cual es referente al diablo. ¿Por qué se le dio un pago a Judas? Bueno, ese pago corresponde a el convenio que hizo con los líderes religiosos. Ahora sí, entonces Lucas 22 del 7 al 9. Ahora sí, Eliana, por favor. Vale. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Listo, gracias, Eliana. Comentario. Fueron solo dos apóstoles los que prepararon la cena, según este pasaje, ¿cierto? ¿Y eso para qué no lo dice? Es más, podemos generalizar esta pregunta y pues, preguntarnos, valga la redundancia, ¿por qué cuando el Señor Jesús en el Monte de la Transfiguración fue y se manifestó, por qué solamente lo hizo con 3 apóstoles y no con los 12? Esa pregunta se puede ir generalizando. Igualmente en el huerto de Getsemaní, cuando ya lo veamos un poquito más adelante, el Señor Jesús también lleva a 3 y después de eso se distancia un poco de ellos para orar. Entonces, ¿qué función tiene esa mención? ¿Y por qué le preguntaron dónde quería que se preparase la cena? Esas preguntas las dejamos de tarea. ¿Listo? Lucas 22, 10 al 13. Entonces, ¿qué más? Bueno, vamos a ir rotando entonces. Andrea, ¿estás ahí para que porfa leas este pasaje? Sí, perdón. Dale. Dice, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Listo, Andrea, gracias. ¿Cómo iban a saber dónde preparar la Pascua? Bueno, el Señor Jesús les dice, es más, les proporciona una señal. La señal consiste en que deben seguir a un hombre que lleve un cántaro de agua. Pregunta, ¿no era complicado identificar a ese hombre? La respuesta es no, porque culturalmente en este entonces lo que sucedía era que las mujeres típicamente eran quienes cargaban estos cántaros de agua. Por ejemplo, esto ya lo vimos la clase pasada con la mujer samaritana. Quienes por lo general se acercaban al pozo a recoger agua eran mujeres, de tal manera que identificar a un hombre con un cántaro de agua no iba a ser complicado. En este caso, según otro de los evangelios, ese hombre era un sirviente, era un siervo. Y ese siervo lo que iba a hacer era guiar a estas personas enviadas al padre de familia de esa casa, la persona de autoridad, pues preguntándole dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con los discípulos. Entonces, este padre de familia les va a mostrar ese lugar. Fíjense que dice un gran aposento alto ya dispuesto. El texto no nos dice un gran aposento alto que pues le faltaban las mesas, estaba sucio, entonces tocaba barrerlo. No, ahí dice ya dispuesto. ¿Qué era lo único que tenían que hacer ellos? Preparar la cena. Pero llama mucho la atención que diga que ya está dispuesto. Y también llama mucho la atención que el Señor Jesús le está diciendo a las personas enviadas, a esos apóstoles enviados, qué es lo que va a ocurrir a futuro. Estamos observando la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios de aquello que pasó, aquello que está pasando, aquello que va a pasar. Y según otros textos también podemos encontrar ese conocimiento de Dios en cosas que pudieron haber pasado pero que nunca ocurrieron. Entonces ellos iban a saber partiendo de esta señal, de este elemento. ¿Listo?
Entonces, el hecho de que aquí ya se diga que está dispuesto, se nos está mostrando ese obrar providencial de Dios, de tal manera que Él adecúa las cosas para que se puedan llevar a cabo. ¿Qué denota que el cuarto ya estuviese arreglado? ¿Cómo Dios va obrando antes que las cosas mismas se manifiesten para nosotros? ¿Qué función tiene la mención del versículo 13? El hecho de que diga, fueron pues y hallaron como les había dicho, ¿y eso para qué lo dice la Biblia? Si nosotros quitamos el versículo 13, se sigue entendiendo el mensaje. Pero, pues tengamos presente, ninguna parte de la escritura sobra y tampoco a la escritura se le debe añadir. Si el versículo 13 está ahí puesto, el propósito es reiterar que tal como Cristo lo dijo, mostrándonos cuán ciertas son las palabras del Señor Jesús. Fueron pues y hallaron como les había dicho ¿quién? Cristo. Entonces, tal como lo dice, así se cumple. Y prepararon la Pascua. Entonces, vamos a entrar ahora a ver este tema de cómo es que Jesús identifica ese traidor. Y pues la forma de identificar es a través de un pan mojado. Entonces, continuemos. Juan 13, 18 y 19. Frank, ¿estás ahí para que lo leas? Sí, dice, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Listo, Frank, gracias. ¿Por qué les decía Jesús a los apóstoles las cosas antes de que sucedieran? Ahí dice, para que crean que yo soy. Ese yo soy tiene una connotación de divinidad, del hecho de que Él es el Mesías, del hecho de que nada de lo que está por suceder va a ser fortuito. Es algo que Él mismo está permitiendo que ocurra. ¿Listo? Ya que Cristo citó la Escritura, esta pregunta es interesante. ¿Estaba Judas obligado a traicionar al Señor Jesús? No es el Señor Jesús, sino al Señor Jesús. ¿Él estaba obligado? Porque es que Él está diciendo, el Señor Jesús, yo sé a quiénes he elegido. ¿Elegido qué? Como apóstoles. Más para que se cumpla la Escritura, bla, 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 bla. Entonces Él está citando qué es lo que dice la Escritura, a manera de profecía. Pero si la Escritura lo dice a manera de profecía, ¿significa que Judas estaba obligado a ser el traidor? No, es que le figuró. Le figuró y no había de otra. Podemos traducir esta misma pregunta y decir, o sea que si la Escritura dice que los apóstoles dejaron al Señor Jesús cuando Él fue apresado, ¿significa que los apóstoles estaban obligados a dejarlo y por tanto Pedro está obligado a negarlo 3 veces? No. La respuesta es que Judas no estaba obligado y ninguno estaba obligado. La Escritura lo dice debido a que Dios ya tiene conocimiento de qué es lo que va a ocurrir, pero Judas no estuvo obligado a llevar a cabo este acto en contra del Señor Jesús. Sería lo mismo que afirmar que Dios obliga a la gente a cometer pecados. Porque Dios es soberano, entonces Dios dispone que una persona peque. Y pues eso sería obviamente contrario a la santidad misma de Dios. El hecho de que Dios es soberano no significa que aquí Judas esté obligado a llevar a cabo la traición. El hecho de que hubiese traicionado al Señor Jesús corresponde a una decisión que él tomó en su corazón. No es algo que él haya recibido como manera de ordenanza. Quiero resaltar que hay un texto apócrifo, o sea, falso, el Evangelio de Judas, y en ese Evangelio se dice que supuestamente Jesús le dijo a Judas que por favor lo traicionara, que eso fue a petición del Señor Jesús. Y eso es algo que va muy, pero muy en contravía de lo que dice la palabra. Sabemos que estos textos apócrifos no son en absoluto confiables por la datación, porque la iglesia no los reconoció, no digo seleccionó, sino reconoció por asuntos históricos. Entonces, si hay una aparición muy tardía de un escrito, pues obviamente ese escrito no lo escribió la persona que dice ser el autor. Entonces María Magdalena tuvo que haber vivido más de 200 años para haber sido la autora de ese supuesto evangelio. Es importante tener esos elementos porque los únicos evangelios verdaderos y que realmente corresponden con los hechos históricos son los evangelios que se encuentran en la Escritura. ¿Será que Judas era creyente y luego se echó para atrás? Entonces Judas, sí, un hombre de fe, un hombre piadoso, pero no, de repente se le metió el diablo. La respuesta es no. Eso no es lo que muestra la Escritura. Para eso me gusta citar 3 pasajes. El primero es Proverbios 26:11. Dice, como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad.
Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La permanencia es una muestra de la fe. Si ustedes encuentran a alguien que dice, no, es que yo fui creyente, pero ya no lo soy, la respuesta desde un punto de vista bíblico es, nunca fuiste creyente. Creíste ser creyente, pero nunca fuiste creyente. Una persona realmente creyente en el Mesías nunca deja de ser creyente. La permanencia es una de las medidas en las que uno puede basarse para entender si alguien realmente aceptó o rechazó el Evangelio de Cristo. Si ese obrar de Dios para arrepentimiento, si en esa persona obró el convencimiento del Espíritu Santo y obró el Espíritu Santo para nuevo nacimiento. Si eso no se dio, pues no va a haber una permanencia. Finalmente, Juan 12:6 nos dice que Judas era un ladrón. Mientras él estaba con el Señor Jesús y con los apóstoles, pues ellos recogían ofrendas de las personas que, pues, valga la redundancia, les ofrendaban. Ellos vivían era de la caridad, de las ofrendas que ellos recibían. ¿Qué hacía Judas? Pues como buen avión no creyente, pues sustraía de ese dinero que estaba en la bolsa. Es decir, ya la Escritura nos muestra que él era un ladrón, que él era un tramposo, y además que él era un mentiroso, porque era a tal grado su forma de engañar a las personas que hasta el resto de apóstoles juraron que era alguien piadoso, que era alguien creyente. Se comieron el cuento, menos el Señor Jesús. Al Señor Jesús no se le engaña. Y ante Dios nadie puede ponerse una máscara. Ante Dios todos quedamos desnudos. Desnudos desde cuerpo, alma, todo lo que nosotros querramos pensar, hasta nuestros pensamientos están desnudos delante de Él. Así que a nadie nadie engaña a Dios, perdón. Listo. En esta imagen de la última cena, quiero citar lo siguiente. Según la cultura romana y judía del siglo I, la mesa en la que Jesús celebró la Pascua fue un triclinio. Es esa mesa que nosotros encontramos aquí en pantalla. Era una mesa larga de 3 lados con forma de U. No tiene nada, pero nada que ver con la pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena. Es una mesa lineal y supuestamente a partir de esa mesa se han analizado elementos para hablar del tal priorato de Sion, de la descendencia de Jesús con María Magdalena y quién sabe cuántas cosas que no son ciertas. ¿Y por qué razón lo quiero mencionar? Porque en primera instancia, las personas que quieren sacar esas teorías conspirativas acerca del Señor Jesús son personas que se basan en una simple pintura de una persona que vino a la tierra muchísimos siglos después de la venida del Señor Jesús, que es Leonardo da Vinci. En segunda instancia, pues Leonardo da Vinci no fue testigo ocular de esta cena. Tercera instancia, nosotros cuando vemos esa pintura, esa famosa pintura, ni siquiera la forma geométrica de la mesa coincide con lo que era el contexto judío. En el contexto judío se tenía una mesa de 3 lados en forma de U. Y las personas principales de más autoridad se sentaban era hacia el lado izquierdo, no hacia el centro. Así que cualquier afirmación en cuanto a cosas falsas que no diga la Escritura, nosotros lo podemos rebatir con la Escritura, con mansedumbre y con amor. Pero es importante hacer mención de esto. Nosotros no nos podemos basar en una simple pintura y desechar los textos bíblicos. Lo que hay que hacer es tomar los textos bíblicos, tomar los hechos históricos y desechar ese tipo de cosas que nunca existieron. El priorato de Sion fue un concepto que se inventaron los enemigos de la cruz, pero no es algo que haya realmente ocurrido. ¿Listo? Juan 13, del 21 al 25. Entonces vamos a ver quién más está. Ah, está Juan. Listo, dale. Hola Juan, ¿cómo estás? Ven para que leas, porfa, este pasaje que está en pantalla. Hola, queridos hermanos. A ver. Vale. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo al Señor: ¿quién es? Listo, gracias Juan. ¿Por qué cada apóstol dudaba de quién hablaba? ¿De quién hablaba? Perdón, no quién hablaba, sino quién hablaba.
En otros evangelios incluso se menciona que los apóstoles se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces, si los apóstoles no sabían de quién estaba haciendo referencia al Señor Jesús, es porque Judas se puso una máscara bien puesta frente a los apóstoles. Ellos de verdad se comieron el cuento que Judas era alguien piadoso. Y eso nos puede pasar. Así que el que puede separar el trigo de la cizaña es el Señor que conoce los corazones. Hay personas que pueden tener una apariencia de ser creyentes, tanto que incluso durante los años no se manifieste. Pero créanme que al final va a haber un momento en que se va a manifestar. Si no se da la permanencia en la fe, es porque la persona nunca fue creyente. Ese dicho de que alguien diga, es que yo fui cristiano, ya no lo soy. No, es que nunca fuiste cristiano. El verdadero cristiano nunca deja de ser cristiano. Tengamos eso muy presente y pues creo que sirve como forma de aplicar nuestro comportamiento pues para identificar a nuestros hermanos en la iglesia. En iglesia, digo. Entonces, pregunta, ¿cómo así que los otros apóstoles van a decir, ¿seré yo? Si ellos sabían que no eran, ¿por qué ellos preguntan, ¿seré yo? A ver, si yo sé que yo no traicioné al Señor Jesús, ¿por qué me pregunto, ¿seré yo? Queda de tarea, ¿listo? ¿Qué más podemos decir? Aquí. Espérenme a ver si aquí hay alguien más. Listo. ¿Alguien más? No, algún elemento más. Juan 13, del 26 al 30. Entonces, no sé si estás ahí, Fabio. ¿Me comentas? Buenas tardes a todos, hermanos. Hola, Fabio. ¿Cómo vas? Entonces, para que porfa leas este pasaje que está en pantalla. Gracias. Sí, señor. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. ¿Por qué les dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Listo, gracias, Fabio. Pregunta número 1. ¿Qué elemento usó el Señor Jesús para mostrar al traidor? Pan mojado. Quiero resaltar que no era inusual, desde un punto de vista cultural, para los judíos, no era inusual mojar el pan en la sopa y dárselo a cualquier persona. O bueno, no solo en la sopa, sino en cualquier fluido, y dárselo a cualquier persona, en cualquier líquido. Esto era algo común en este entonces, ¿listo? De tal manera que mojando el pan no está representando que Judas Iscariote hubiese hecho parte de la Santa Cena, o como se le suele llamar en griego, Eucaristía. Eucaristía procede de dos términos en griego, eu y karisestai. Eu, que es bueno, y karisestai, que es dar gracias. Es un término que ha sido muy usado en la tradición católica, pero que no necesariamente denota la tradición católica. Cuando hablamos de Eucaristía, estamos hablando desde la participación de la Santa Cena. Entonces, quiero resaltar con esto lo siguiente. Judas Iscariote tomó de ese pan mojado y después él se fue. Pero una vez él se fue que Cristo llevó a cabo la consagración de los elementos, de tal manera que él no hizo parte de la Santa Cena. ¿Quiénes hacen parte de la Santa Cena? Las personas creyentes, según lo que aquí está mostrado en Juan capítulo 13, bueno, y todos los evangelios. Entonces, aquí también se reitera algo. Después del bocado, otra vez se nos dice, Satanás entró en él. 0 y van 2, ¿no? ¿Por qué se nos dice que Satanás entró en él? Satanás entró en él, pero ya había entrado antes. Esto ocurrió para fortalecerlo en su propósito de entregar al maestro. Lo que pretendía Satanás con Judas era entregar al maestro a estas autoridades. ¿Para qué? Para matar a Jesús, para acabar con el Señor Jesús. Entonces, tengamos esto en mente porque, pues, si bien lo que quería hacer Judas realmente funcionó, o bueno, funcionó, es que todo funciona. Todo estaba ya en los propósitos soberanos y providenciales de Dios. Si bien esto ya estaba contenido en los propósitos de Dios, la intención del corazón de Judas no era que el maestro muriese o fuese sacrificado para traernos salvación. Era simplemente acabar con el maestro.
así como Satanás siempre ha querido acabar con aquello que Dios hace. Entonces, pues encontramos una correspondencia directa. Satanás entra en Judas y pues, ¿qué va a hacer Judas? No va a hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que el Señor Jesús hace una afirmación muy curiosa. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ¿y eso qué es? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, para eso voy a citar un comentario. Esa expresión de lo que vas a hacer, hazlo más pronto, significaría, no te obligaré a desviarte de tu propósito. Todos tus designios son conocidos por mí. Lo que estás decidido a hacer y yo a permitirlo, hazlo directamente. No te demores, estoy dispuesto. Es una forma del Señor Jesús de decirle, no voy a impedir lo que ya te has propuesto hacer en tu corazón. Y si logras hacer algo, no es por ti mismo, es porque yo lo estoy permitiendo. El Señor Jesús fue traicionado y fue llevado a la cruz y fue juzgado injustamente porque Él lo permitió. Recordemos que el último pasaje con el que cerramos la clase pasada era tal que el Señor Jesús decía que Él recibió un mandamiento del Padre de poner su vida para volverla a tomar. De tal manera que si Él va a la cruz es porque Él lo hace por obediencia al Padre. Él está exponiendo su vida. Para volverla a tomar ya hace referencias a su resurrección. ¿Qué significa la expresión del versículo 27 por parte de Cristo? Lo acabamos de ver. ¿Y qué función tiene la mención que era de noche? Porque es que los apóstoles se quedaron como, no, claro, Él es el tesorero, pues Cristo le dijo que comprara algo. Como si se les hubiera borrado de la mente el hecho de que Él mismo, Señor Jesús, dijo, a quien yo diera el pan mojado, ese es el traidor. Y pareciera que los apóstoles no entendieron eso tampoco. El punto es que al final de este pasaje, en el versículo 30, se nos dice que ya era de noche. ¿Por qué se nos dice que era de noche? La importancia de mostrar esta cronología es para darle continuidad al relato, porque así nosotros también vamos a poderlo conectar con la oración del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, huerto Getsemaní, y también los juicios injustos a los que él fue sometido por parte de las autoridades religiosas de noche, Anás, Caifás y el Sanedrín. ¿Listo? Lucas 22, 39 al 42. Entonces, a ver, ¿quién más está aquí? Ya leyó, listo. Dale, Frank, porfa, para que leas este. Listo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, listo. Gracias, Frank. Un tiro de piedra es como una medida, ¿no? Sí, ya vamos para eso, sí. Mi mamá pregunta que si un tiro de piedra es una medida de distancia. La distancia, ¿listo? ¿Fue Jesús al Monte de los Olivos por primera vez? Ahí no dice que sea por primera vez, ahí dice como solía. Era un hábito del Señor Jesús ir al Monte de los Olivos. ¿Y qué era lo que solía hacer allá? Entonces él se iba al Monte de los Olivos a sacar aceite de oliva. No. A exprimir olivos. No. Él no se iba tampoco a analizar las plantas que estaban en el Monte de los Olivos. Él iba a orar. Y el modelo de él es el modelo perfecto. La oración debe ser un hábito diario, persistente, consistente por parte del creyente. Porque si nosotros como creyentes no practicamos la oración y obviamente el estudio de la palabra, esos son los dos hábitos fundamentales que nos definen en nuestro caminar cristiano. Aún más que congregarse. Porque la congregación es importante, no estoy diciendo que no. Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro, hay que congregarse. Pero la congregación no es algo que ocurra a nivel de congregación local todos los días. En cambio, lo que es la oración y el estudio de la palabra debe darse todos los días. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, para mí, leer este pasaje de saliendo y se fue al Monte de los Olivos como solía, creo que tiene una aplicación directa en cómo debe ser nuestra vida de creyentes. Diario el orar y diario el estudiar las Escrituras. Así es como nosotros vivimos. ¿Listo? ¿Cuál debía ser el motivo de oración de sus discípulos? Fíjense que además ahí dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿quién? El Señor Jesús. ¿A quiénes? A los discípulos. No orad que no entréis en tentación. Entonces, ¿cuál fue la ordenanza para ellos? Que hicieran lo mismo que él iba a hacer. ¿Él qué iba a hacer en el Monte de los Olivos? Orar.
¿Y qué debían hacer los discípulos? Orar también. Y orar en este caso específico para no entrar en tentación. ¿Y cuál era la tentación a la que ellos iban a estar sometidos? Según este contexto, esa tentación correspondía era a dejarlo, a abandonarlo, porque él iba a ser apresado. Entonces, orad que no entréis en tentación. Después dice que él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra. Eso depende del brazo, pero pues más o menos un buen brazo. Una distancia, un tiro de piedra sería que como una cuadra, ¿no? Unos 70 metros por ahí, un buen brazo. Pues pensemos en un brazo de esa época que era más fuerte de los brazos de hoy en día. En esa época hacían más ejercicio físico que hoy en día. Entonces, pensemos más o menos como una cuadra, como para imaginarnos. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciéndole al Padre, si es posible, o si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es supremamente profundo. ¿Por qué razón? ¿A qué se refiere Cristo en el versículo 42? Pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? ¿De la copa de, del Santo Grial? Claro que no está hablando de la copa del Santo Grial, que eso es, ni de las copas rotas, no tiene nada que ver con eso. Él está hablando acerca de la copa en el contexto bíblico. La copa en el contexto bíblico, o bueno, la copa en la escritura, se usa frecuentemente en sentido figurado para significar bendición en algunos casos, por ejemplo, Salmo 16.5 o Salmo 23.5. En otros casos, la copa puede significar ira y juicio, como el Salmo 11.6, Isaías 51.17, y el caso más prominente en Apocalipsis, cuando se habla de las copas de la ira. Así se habla de los sellos, las trompetas y las copas de la ira en Apocalipsis. Entonces, la copa es un elemento que de forma figurada está representando en este contexto, sí, más gracias, la ira de Dios, el juicio de Dios. En pocas palabras, ¿Cristo merecía la ira de Dios? Claro que no, en él no hubo pecado. ¿Quién era el que merecía la ira de Dios? Yo, Juan David, este pecho, era yo el que merecía la ira de Dios, no el perfecto Señor Jesús, sino un pecador como yo. Entonces, si yo merezco la ira de Dios, ¿qué está ocurriendo aquí en este caso? Esa ira de Dios está recayendo, es en el Señor Jesús y no en mí. Si recae en mí, quedo eternamente separado de Dios. Gracias, ¿no? Quedo eternamente separado de Dios. Ahora viene otra parte. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él diera su vida para volverla a tomar. Y al dar su vida, ¿eso qué va a traer? Un sufrimiento increíble. Porque al dar su vida no solamente es el dolor al que Él va a estar sometido, que es un dolor, lo vamos a ver ahorita desde un punto de vista clínico. Y eso es algo que también está preparado en esta clase. Digamos que la idea es también darle una perspectiva desde un punto de vista médico para dimensionar esa obra hermosa que el Señor hizo por nosotros. Entonces, no era solamente eso, sino además el hecho de que más adelante va a haber un misterio inmenso, una separación entre el Padre y el Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno dice, pero ¿cómo así? Cristo es Dios, el Padre es Dios, ¿cómo así que...? Es difícil de entender eso. ¿Listo? Entonces recordemos Juan 10:18, el Señor Jesús reitera la orden que le dio el Padre, que era poner su vida para volverla a tomar. Si Jesús fue traicionado, si Jesús fue apresado, si Jesús fue injustamente juzgado, si Él fue crucificado, es porque Él lo permitió. Y lo permitió fue por obediencia al Padre, no por una serie de eventos fortuitos. Es que pobrecito Jesús, no, es que Él fue traicionado, Él no sabía que Judas le iba a hacer, como dicen algunos, la judía, y pues esa expresión la verdad no me gusta, pero pues digamos a veces suelen usarla. Entonces, ay no, que le iba a hacer tremenda traición, y no, el Señor Jesús ya tenía todo dispuesto. Él ya sabía que era lo que iba a ocurrir. A Dios no le tomó por sorpresa la traición de Judas Iscariote. A Dios no le tomó por sorpresa la posesión satánica de Judas. No es que, ay, Dios quedó así, no, ya ahora sí no puedo hacer mi plan. No, a Dios nada le sorprende. Todo ya está dispuesto en sus planes soberanos, en su obrar providencial, que la verdad nos explota la cabeza, porque ¿quién puede entender el obrar providencial de Dios? O sea, ¿quién puede entender realmente y de forma cabal todo aquello que Dios hace? Nadie. Nosotros podemos tener cierto acercamiento y ya, pero nadie puede entender cabalmente lo que Dios hace.
Lucas 22 del 43 al 46. Entonces, a ver, Eliana, porfa, para que leas este pasaje, o si está tu esposo Rubén. ¿Alguien levantó Hoy no la está mano? mi esposito. No, fui yo, perdóname. Ah, ok. Hoy no está mi esposito, pero bueno, puedo leer yo. Ok, listo, dale, gracias. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Listo, gracias, Eliana. ¿Cómo le fortaleció el ángel del cielo? Pues la palabra no lo dice. Simplemente se nos dice que lo fortaleció. Y aquí quiero también mencionar algo. Hay personas que afirman que Cristo no es Dios porque si fuera Dios como un ángel del cielo lo va a fortalecer. Qué pena, pero ese argumento no tiene ningún sentido hermenéutico. No tiene ningún sentido en el contexto de la Escritura. Recordemos que Jesús es Dios, claro, y eso nadie lo niega, pero también es hombre. Y si bien Dios no puede ser fortalecido, un hombre sí puede ser fortalecido. Un hombre también puede estar cansado, un hombre puede llorar, un hombre puede estar en agonía. Dios no va a estar angustiado, pero un hombre sí puede estar angustiado. Aquí se está viendo es la naturaleza humana de Cristo. Y cómo Cristo, hombre, fue fortalecido por un ángel del cielo. Esto no es una negación de la divinidad de Cristo, para nada. Nosotros podemos ver muchísimos pasajes en los que se ratifica que Cristo es Dios. Siguiente. ¿En qué estado se encontraba el Señor Jesús? Versículo 44 dice en agonía. Y cuando dice agonía, viene del griego agonía. Ahí, igualito, agonía. Y agonía significa la máxima angustia y pena del alma. O sea, cuando se habla de agonía es que él estaba extremadamente angustiado. No es como una agonía de, bueno, tengo una preocupación. No, era una angustia que dice ahí, oraba más intensamente. O sea, imaginémonos al Señor Jesús en ese estado, a punto de entregar su vida de una forma cruel y bárbara, porque eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cómo es que él fue azotado? De una forma muy cruel. Y él empieza a experimentar esa agonía, porque va a haber una separación con el Padre, estando allá en la cruz. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Cuando dice era su sudor como grandes gotas de sangre, ahí lo que no pretende el texto bíblico es comparar el sudor con gotas de sangre, sino es decir que el sudor consistía en gotas de sangre. Dice así, la expresión gotas de sangre, bueno, esto lo saqué de un comentario, no es figurado. El término médico es hematohidrosis. Por presión emocional se puede producir un sudor sanguinolento. Los poros de la piel pueden estar tan dilatados que la sangre puede salir por ellos. O sea, imagínense la angustia para que los poros de la piel se empezaran a abrir y él empezara a tener un sudor sanguinolento. Después de la hematohidrosis, la piel queda muy sensible. Eso es un dato muy interesante. De tal manera que lo que le van a hacer al Señor Jesús va a ser aún más doloroso que para una persona que no padezca de hematohidrosis. ¿Cuánto dolor ya podemos empezar a ver que él iba a experimentar? Cuando él fuera bofeteado, ¡pin!, en la cara, las bofetadas. Eso lo iba a sentir mucho más. Cuando vaya a ser azotado, eso se iba a sentir con más énfasis. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es hermoso ver lo que él hace por nosotros. Bueno, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Hicieron los discípulos lo que el Señor les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? Oren para que no entren en tentación. Versículo 45, y vino a sus discípulos y los halló roncando. ¿Ellos estaban orando? Estaban durmiendo a causa de la tristeza. Cristo les dijo, oren. ¿Qué hacen ellos? Duermen. ¿Nos ha pasado eso? Creo que sí. A mí me ha pasado. No tengo problema con aceptarlo. A mí me ha pasado. Que en vez de orar me duermo. Y esto no es lo que Dios dice. Claro, en particular en este contexto era orar para no entrar en tentación. Pero fíjense, los halló durmiendo a causa de ¿qué cosa? De la tristeza. Entonces, para entender un poco más esa tristeza, pues la tristeza hace referencia al hecho de que ya Cristo les había manifestado directamente
que él iba a ser entregado y él iba a padecer. Y cuál es eso la a ellos los tentación? ponía tristes. ¿Cómo? ¿Cuál es la tentación? ¿De qué? ¿De quién es? Que Cristo le dice para que no entren en tentación. Entonces dice mi mamá que ¿cuál es la tentación? Según el contexto, esa tentación daría a entenderse, si bien el texto no lo dice explícitamente, pero uno podría pensar que esa tentación hace referencia a dejar al Señor Jesús en el momento en que fuese apresado. Y pues obviamente eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué estaban tan tristes los discípulos? Lucas 22:15, pueden ir allá y revisar la razón de su tristeza. El hecho es que cuando alguien está muy triste es más propenso a dormir. Entonces por eso les dice en el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? El Señor Jesús sabe. Está como cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? El Señor Jesús sabe por qué duerme. Levantaos y orad para que no entréis en tentación nuevamente. Los despierta y reitera lo mismo. Entonces esta es una escena en la que el Señor Jesús hombre, es fortalecido por un ángel. La palabra no nos dice cómo, pero de alguna forma él tuvo una ayuda, una fortaleza con el ángel. No sabemos si tuvo un mensaje, si hablaron, bueno, pero de todos modos él tiene comunicación directa con el Padre, pero no sabemos exactamente qué consistió. El hecho es que él estaba bajo mucha angustia y pues el tema es que estaba sudando sangre, literalmente sangre. Marcos 14, 43 al 46. Vamos a ver, ¿quién más está aquí? Bueno, entonces, Andrea, porfa, para que leas Marcos 14. Vale. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Listo, gracias, Andrea. ¿Con quiénes fueron Judas? Perdón, ¿con quiénes fueron Judas? ¿Quiénes fueron con Judas? Leí mal la pregunta. ¿Quiénes fueron con Judas? Un montón de gente enviados de parte de los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Cuando dice ancianos, el término griego es presbúteros. Presbúteros es anciano o específicamente miembro del Sanedrín. ¿Listo? Entonces, de ese término presbútero procede el término presbítero y también procede el término presbiterio o el conjunto de ancianos. Entonces, el presbítero es un anciano. ¿Listo? ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Entonces, cuando se habla en este contexto de concilio, el término griego es sunedrion. Sunedrion procede de sin, que significa con, o sea, en griego es al revés para nosotros, sin, que es con, y edra, que es asiento. Entonces, Sanedrín significa con asiento o con un puesto especial, es una forma de decirlo. Es el Consejo Supremo de los Judíos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, que formaba la corte judicial y administrativa. Entonces, el Sanedrín ya existía cuando el Señor Jesús vino, ya existía hacía varios siglos. Digamos, eso no era cuento nuevo, eso ya existía. ¿Listo? Solamente como para tener ese contexto. Entonces, por parte de la gente del Sanedrín, los principales sacerdotes y escribas, fueron ellos enviados. ¿Quiénes? Mucha gente, ¿con qué? ¿Con florecitas? No, con espadas y palos, armados. ¿Y por qué se acercan armados? Es decir, una turba va a buscar a alguien armada, esa turba, si esa persona es peligrosa. Fíjense hasta qué punto vino el engaño satánico de Judas. Hasta el punto de convencer a la gente del Sanedrín y a la gente que iba a ser enviada por ellos, que a quien iban a apresar era alguien altamente peligroso. Hay que llevar espadas y palos. Este no es ningún... ¿Cómo? El sumo sacerdote no fue por Jesús. No, el sumo sacerdote no fue por Jesús. Ellos enviaron a la gente, pero aquí no se registra que estuviera Caifás. Es más, ahí dice de parte de los principales sacerdotes. O sea, ellos no fueron a apresar al Señor Jesús. ¿Listo? Versículo entonces 44. ¿Cuál fue la señal que usó Judas para entregar al Señor Jesús? Al que yo besaré, ese es. Entonces, también es necesario introducirnos un poco en el contexto cultural judío. La palabra griega para besar es fileo, que significa amar, por lo que es irónico que Judas escogiese este gesto para mostrar la traición a Jesús. Por eso la pregunta al Señor Jesús, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y eso es en otro de los evangelios.
El tema es que Judas descaradamente usa un símbolo de amistad y de amor para traicionar al maestro. Ahora, en este contexto, es normal que dos hombres se besen en la mejilla como forma de saludo. En nuestro contexto latino-colombiano no, pero en este contexto judío sí. En Argentina, por ejemplo, los hombres se pueden besar en la mejilla como saludo y no tiene nada que ver con homosexualismo, no tiene nada que ver. Lo mismo pasa aquí en el contexto judío. Es normal, y pues también para los árabes, que ellos se besen de un beso en la mejilla, eso es todo. No es más. Entre hombres, quiero decir. ¿Listo? ¿Por qué Judas habla de llevarle con seguridad? Dice la versión de la Biblia de las Américas. Ese con seguridad en la Biblia de las Américas es llevárselo bajo custodia, reconociendo el poder del Señor. O sea, llévenselo bien amarradito y bien custodiado. Porque Judas reconocía que en Cristo había poder. Si él pudo levantar a Lázaro de los muertos, si él pudo darle vista a los ciegos, ¿cómo no iba a poder zafarse de un arresto? Entonces Judas pensaba que en Cristo había peligro. Imagínense hasta dónde llega el engaño del diablo. Que en Cristo había peligro, que en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino al mundo a reconciliar a la humanidad con Dios, había peligro. El peligro es pensar como Judas piensa. Ese es el verdadero peligro. No en Cristo, sino en ese pensamiento satánico. Entonces, cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro. Dice en otros evangelios, salve, maestro. Este salve es como un saludo, como diciendo, oye, hola, maestro, como saludándolo de forma muy amigable. Pero este tipo era un hipócrita que logró disfrazarse delante de los apóstoles y pretendía disfrazarse también delante de Cristo. Fíjense que aquí existe una actitud similar, bueno, a mi modo de ver, con lo que ocurrió con Caín. Cuando Caín mató a Abel, ¿él qué le dijo a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él mismo sabía que lo había matado. O sea, es la misma actitud conchuda, la misma actitud descarada. La palabra nos dice, y eso también lo leímos cuando estudiamos Caín y Abel, la palabra nos dice que Caín era del maligno. Y aquí también se está mostrando que Judas era del maligno. ¿Listo? ¿Qué función tenía ese beso? Pues ahí está el punto, y es que ese beso tenía la función de identificarlo. Pero viene la pregunta, ¿no sabían todos estos quién era Jesús? A ver, ¿no lo habían visto predicar? ¿No lo habían visto en la sinagoga? ¿No lo habían visto en el templo? Claro que lo habían visto. Entonces, ¿por qué Judas usa un beso para identificar al maestro? Hay personas que han dicho que posiblemente Judas pensaba que Jesús tenía la facilidad de cambiar su aspecto físico, de tal manera que reconocerlo no iba a ser fácil. Pero eso es simplemente un pensamiento, digamos, eso no lo dice la Escritura. El tema es que Judas quiso asegurarse de la entrega de su maestro mediante un gesto amigable, mediante una actitud sumamente hipócrita por parte de una persona que no era creyente. Nunca fue creyente Judas, quiero resaltar eso. Nunca fue creyente, él nunca estuvo en los caminos del Señor. Así que seguir a Cristo no es únicamente, pues en este entonces, no correspondía únicamente a estar con los apóstoles y estar allí recogiendo, ay no, es de las personas, el tesorero. ¿Y qué pasa con que sea el tesorero? Es un ladrón, punto. ¿Y que hoy en día puede haber trigo y cizaña en la iglesia? Claro que la hay. En cualquier congregación local hay creyentes como no creyentes. Nosotros no podemos fiarnos con que alguien es creyente simplemente por mostrar una actitud piadosa delante de los hombres. Es más, la puede mostrar de una forma muy, pero muy enfática. Sin embargo, les digo, el tiempo se encarga de mostrar si alguien sí se mantiene en esa permanencia o no. Y el que no permaneciere, pues no será salvo. Porque en eso se mide realmente un nuevo nacimiento, es en la permanencia, no en simplemente en proclamar durante 2 años soy cristiano, después de un rato hoy me echo para atrás, eso no es. Listo, Marcos 14, 47 al 50. Entonces, vamos a ver, bueno, no sé, ya todos hemos leído, ¿alguien quiere ofrecerse como voluntario o voluntaria? Yo. Sí, dale. Dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo, Jesús le dijo,
Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Listo, gracias, Andrea. ¿Sabemos qué siervo fue herido y qué persona lo hirió? No en este evangelio, tenemos que recurrir a otros. ¿Qué quiero resaltar con esto? Cuando nosotros estemos estudiando un texto de algún evangelio, siempre es importante preguntarnos, ¿este mismo pasaje se menciona en otros? Y si es así, también estudiar. Porque esa es la única forma en la que podremos tener una imagen completa de lo que nos pretende comentar el evangelista en un momento. Es más, a través de eso nos podremos encontrar con aparentes contradicciones. Y si nos encontramos con aparentes contradicciones, pues les comento, emociónense, porque las aparentes contradicciones es la Biblia diciéndonos, no estás entendiendo bien en qué consiste lo que estás leyendo, porque estás encontrando una contradicción. Si además está es en comprender el mensaje, ¿listo? Entonces, otro de los evangelios nos dice que quien sacó la espada fue el apóstol Pedro, y a quien hirió fue a Malco. Malco era un siervo del sumo sacerdote. Es más, le hirió de tal manera que le arrancó una oreja. Pero a ver, si alguien le manda un espadazo, no sé si se le llama así, a otra persona para cortarle la oreja es porque realmente no tiró a cortarle la oreja, le tiró a matar. Le tiró a matar. Lo que pasa es que el siervo del sumo sacerdote logró esquivar y ahí le bajó la oreja. También se nos dice que el Señor Jesús le sanó esa oreja y pues eso debió haber sido para Malco sumamente impactante en su vida. Entonces, no quiero quedarme en Malco y Pedro porque ese no es el tema importante, sino resaltar la importancia de siempre estar comparando con otros evangelios si ese pasaje está. Claro, hay pasajes que solamente están mencionados en un evangelio, por ejemplo, la conversión del agua en vino, las bodas de Caná, eso está mencionado en el evangelio de Juan y nosotros no lo encontramos en los otros evangelios. Pero si nosotros tenemos un pasaje que sí está escrito en otros, entonces la idea es complementar y construir la imagen más completa. ¿Habían tratado previamente de matar al Señor Jesús? Sí, muchas veces. ¿De forma despeñado? O sea, mandándolo por un precipicio. Eso creo que fue en Nazaret. Apedreado, claro que ya habían tratado de matar al Señor Jesús, pero aún no era su hora. Y ese es el tema. ¿Cuándo es que el Señor Jesús es sacrificado? Cuando ya está dispuesto por Dios. Así que el ser humano no puede hacer algo si Dios no se lo permite. Es así de simple. Fue hasta el momento en que Dios lo permitió, de tal manera que esto no sorprendió a Dios. Entonces, el Señor Jesús en el versículo 48 dice, ustedes me están tratando como un criminal. Eso es, como contra ladrón habéis salido. O sea, ¿ustedes creen que yo les voy a responder con otras armas? Y es más, Cristo tiene el poder para hacerlo, porque la palabra dice que Él va a matar al anticristo con el aliento de su boca. Así que en Cristo está el poder, no solamente para librarse de este arresto, sino para matar a cualquiera en este mundo que vaya en contra de Él. Tiene todo el poder, pero no lo hace, porque su propósito es que los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es su anhelo, por decirlo en ese sentido. Entonces, también quiero resaltar que en Mateo 26, 52 y 53, el Señor Jesús dice que Él puede pedirle al Padre 12 legiones de ángeles. Una legión correspondía a una unidad romana de más o menos 6,000 soldados, incluyendo caballería. Era una unidad importante y Él dice, yo puedo pedirle al Padre varias legiones de ángeles para que vengan y me saquen. O sea, en Cristo estaba el poder para que no lo arrestaran. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y si no lo hizo es porque Él dejó que lo arrestaran por obediencia al Padre. No es porque se haya sometido Cristo a Satanás, eso no tiene nada que ver, o que Cristo se sometió a Judas. Él va a ser juzgado, Él se deja arrestar y todo lo demás es por obediencia al Padre. Ese fue el mandato que Él recibió del Padre. ¿Por qué huyen los discípulos? Porque ellos les dio miedo, si se quedaban con Cristo los podían matar. A ver, si iban a sentenciar al maestro, pues se podía esperar que a los discípulos también. Bueno, pues les cuento algo. A ellos los terminaron matando, exceptuando al apóstol Juan, pero el resto murió como mártir. De los apóstoles, obviamente, pues uno era falso, que era Judas Iscariote, pero si nosotros hablamos de los otros que quedaron fuera de Juan, ellos murieron como mártires. Y pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El punto es que hasta este momento ellos no tenían su fe fortalecida y capacitada
para llegar al punto de entregar su vida por el Señor Jesús, pero lo van a terminar entregando. En este momento ellos sí tenían miedo y fue por eso que huyeron. También se nos dice que en Zacarías 13:7 hay una profecía que dice que al Señor Jesús lo dejará. Entonces ustedes pueden revisar eso. Quiero también resaltar, ya para terminar esta partecita, Pedro es tal que él negó al Señor Jesús por puro miedo. Y pues nosotros decimos, bueno, eso que hizo Pedro está mal. Pero el tema es, pregunto yo, ¿no es también una negación implícita huir? Claro. Así como Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, los otros apóstoles le habían dicho al Señor Jesús que ellos también estarían dispuestos a entregar su vida. Y ninguno lo hizo en este momento, pero más adelantico sí. ¿Listo? O sea, los otros también lo negaron. Sí, los otros también, sí, huyendo. Eso es una forma de negación. Si bien no es con las palabras como lo hizo Pedro, claro, y ese es el caso más famoso, de todos modos el hecho de huir ya está mostrando una negación. Listo, Marcos 14, 53 al 55. ¿Quién quiere leer? Bueno, entonces voy a leerlo yo. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Por qué no podían encontrar de qué acusarle al Señor Jesús? Pues es simple, porque no existía tal acusación. Cualquier acusación iba a ser falsa y por lo tanto iba a haber una contradicción entre testimonios. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Él fue sometido a 6 juicios ilegales, 3 por parte de líderes religiosos y 3 por parte de funcionarios romanos. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los 3 de los líderes religiosos? El juicio con Anás, que fue el sumo sacerdote previo a Caifás. Después el juicio con Caifás, ¿sí? Exacto, suegro de él. Además Anás era suegro de Caifás. También estuvo el juicio con Caifás y también estuvo el juicio con el Sanedrín. 3 juicios injustos porque no correspondía, no sé si se le llamaba en este entonces, el código procesal, no sé si existía en este entonces, pero existían una serie de instrucciones con las cuales alguien debía ser juzgado. Y eso no pasó con el Señor Jesús. Después de eso, él también tuvo 3 juicios con funcionarios romanos. El primero fue con Pilato. Después de eso, Pilato se lo envió a Herodes Antipas. Y después Herodes Antipas se lo regresó a Pilato. Entonces hubo otros 3 juicios. Todos los 6 juicios fueron ilegales. No correspondieron con el debido proceso. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Él fue injustamente acusado y sentenciado. Quiero resaltar eso. Fue injustamente acusado y sentenciado. Bueno, ¿cuál era la finalidad de ese injusto juicio? Entregarle a muerte. Ese era el propósito. Entreguémoslo a muerte. ¿Listo? Entonces aquí está el Señor Jesús. Creo que la pintura, bueno, el dibujante, lo que pretendía era mostrar este juicio, supongo que es frente al Sanedrín. De pronto los que están aquí adelante son Anás y Caifás, y pues aquí muy probablemente estaba el Sanedrín, acusándole de una forma indebida. Ellos vociferaban y gritaban, cosa que no se debía hacer en un juicio. En un juicio se debían llevar a los testigos y establecer una acusación formal, no una cosa de obligar a la persona a hablar, tal como hicieron con el Señor Jesús. Y eso es lo que encontramos aquí en Marcos 14, 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Los judíos mostraban gran ira rasgando sus ropas. Ese es un comentario cultural. No solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo también. A veces rasgaban sus ropas como señal de preocupación, de suma preocupación. Pero en este caso era por cuestión de ira. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué Jesús callaba? A ver, si a mí me están sindicando de cosas que yo no hice, ¿yo qué voy a hacer?
Pues me voy a defender, ¿no? Voy a decir, no, qué pena, esto no fue así. Yo entonces voy a presentar mi versión, mi defensa frente a lo que me están diciendo. Pero ¿qué hacía el Señor Jesús? Versículo 61. Él callaba y nada respondía. Es increíble. Siendo sindicado falsamente, porque a él le habían dicho, pues lo acusaron falsamente en el hecho de que supuestamente él había dicho que iba a destruir el templo, en 3 días lo iba a reconstruir. Pero él no estaba hablando del templo, él estaba hablando era de su propio cuerpo. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Tomar fuera de contexto lo que dijo el Señor Jesús. Y lo usaron como forma de sindicarlo. ¿Qué pasaba? El sumo sacerdote le volvió a preguntar, el sumo sacerdote era Caifás. Le dijo, ¿eres tú el Cristo? Y en el versículo 62 responde que sí. Y además cita una profecía de Daniel capítulo 7 referente al Hijo del Hombre. Eso lo vimos hace 8 días. Cuando se habla del Hijo del Hombre es un título mesiánico que hace referencia directa a la profecía de Daniel capítulo 7. ¿Listo? Entonces, ya que él mismo afirma que es el Hijo del Hombre, que es el Cristo, entonces por esa afirmación que es completamente cierta, él fue sentenciado. ¿A qué? A muerte. ¿Por cuál es el cargo? Blasfemia. Blasfemia significa ofensa a Dios. Ellos dicen que Jesús ofendió a Dios haciéndose alguien divino, mostrándose como el Mesías. Pues que ninguna de las dos afirmaciones son falsas. Cristo es Dios y Cristo es el Mesías. Así que simplemente fue sentenciado a muerte por decir la verdad. Esa fue la única razón por la que lo sentenciaron. Entonces, volvemos. ¿Cuál era la finalidad de ese injusto juicio? Matarlo, acabar con él. No era sacarlo de la región de Jerusalén y mandémoslo a, yo qué sé, una de las ciudades de Decápolis. Mandémoslo allá. O mandémoslo allá con los samaritanos. No era el exilio, era matarlo. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor Jesús fue sentenciado? Por decir la verdad. Cosa que ellos lo interpretaron como blasfemia. Marcos 14:65. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo puedo leer si quieres. Dale, Liana. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle, profetiza, y los servidores le herían de bofetadas. Listo, gracias, Eliana. ¿Cómo trataban al Señor Jesús? Como un mentiroso. Ah, tú eres profeta. Bueno, entonces le cubrimos la cabeza, le empezamos a dar duro, le vamos a escupir, le vamos a decir profetiza. Eso es una burla, eso es una humillación. ¿Y Dios tiene el poder para evitar eso? Claro. Cristo con solo una orden podía hacer que todos los que le hubiesen dado bofetadas cayeran ahí mismo muertos. Repito, Jesús en su segunda venida, con el aliento de su boca, va a matar al anticristo. A un ser que va a ser muy fuerte a nivel militar. A nivel militar, en serio. Entonces, uno dice, ¿y entonces por qué Cristo permite esto? Por obediencia al Padre. Él dejó que todo esto ocurriera. Él se sometió a lo que decía el Padre. Porque era necesario que Él pusiera su vida para volverla a tomar y así podernos dar ese inmenso regalo de su gracia, de la salvación. ¿Por qué Jesús no se defendió? Al defenderse evitaría su muerte. La tentación a la que Cristo estuvo sometido desde el momento en que Él fue traicionado consistía en defenderse. Si Él se hubiese defendido, esa tentación de Cristo le hubiera llevado a pecar. Y al pecar ya no podría ser el Mesías. El Mesías es perfecto, Dios es perfecto, y obviamente Él no cayó en esa tentación de defenderse. Cualquiera diría, uy, no, pero ¿cómo así? Yo tengo que defenderme, pues lo voy a hacer. Si yo me puedo defender, ¿por qué no lo hago? Ese era el caso de Cristo. Él podía perfectamente defenderse, con toda la potencia infinita, porque es Dios mismo. Bueno, entonces vamos a Marcos 15, del 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió. Con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba.
¿Qué función cumple la expresión muy de mañana? Esa expresión tiene el propósito de mostrarnos la continuidad. Estábamos en los pasajes anteriores de noche, ya es muy de mañana. O sea, el Señor Jesús no ha dormido ni 5 minutos, nada, no ha descansado nada, ha pasado derecho. Entonces, después de estos comer, 3, ¿no? y sin comer, en ayunas también es importante. O sea, la última cena fue la que él tuvo, pero ya cuando fue sentenciado aquí, que agüita ni que nada, o sea, eso es bofetada tras bofetada y escupitajo tras escupitajo. Entonces, ¿qué función cumple la expresión muy de mañana? Darle continuidad al relato bíblico, dándonos a entender que después de esos primeros 3 juicios injustos vienen otros 3 juicios injustos, pero por parte de funcionarios romanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué razón hay para llevar al Señor Jesús ante Pilato? O sea, pregunta, si ya el Sanedrín lo había sentenciado, ¿por qué lo tenían que llevar ante Pilato? Para encontrar esa respuesta debemos tener en cuenta el contexto histórico. Resulta que el Sanedrín no poseía la autoridad jurídica y civil para aplicar la pena de muerte, el llamado ius gladi. El ius gladi era un término que se usaba para denotar la pena de muerte en los tiempos del Señor Jesús. Esa pena de muerte solo se podía ejecutar si tenía la aprobación de la autoridad romana. Si el Sanedrín se le daba por ejecutar la pena de muerte en el Señor Jesús sin la aprobación de los romanos, se iban a ganar un problema tamaño gigante, grandísimo. Entonces, ¿qué hicieron los del Sanedrín? Llevaron a Jesús ante Pilato, como para tener la aprobación, la autorización de ejecutar esa pena de muerte. ¿Listo? ¿Por qué Pilato se maravillaba? Porque así como pasaba con Caifás, el Señor Jesús no se defendió. Fíjense que ahí dice Pilato, ¿nada respondes? Es como Pilato pensando, a ver, si él no se defiende se va a ir a la cruz. Y él no está diciendo nada. Está permitiendo que toda esta situación se dé. O sea, Pilato nunca se había encontrado, porque dice, de modo que se maravillaba, eso era algo como, yo no me espero algo así. Si yo veo que hay alguien que está siendo sentenciado, pues yo espero que esta persona se defienda. Si hay un ladrón que lo van a crucificar, carajos, que lo van a crucificar, y eso le va a doler, pues ¿qué va a hacer el ladrón? Decir, no, no fui yo, no, mira, es que lo hice por necesidad, cualquier cosa. Pero Cristo no decía. Nada decía. Pilato se maravillaba. Imagínense. Entonces aquí encontramos en Lucas 23, del 1 al 12, los juicios. Aquí se representa la parte de arriba, los 2 juicios del Señor Jesús con Pilato. Aquí está la guardia romana. Y abajo está Herodes y está la guardia herodiana. ¿Listo? Entonces el Señor Jesús delante de Herodes, y pues cuando el Señor Jesús fue llevado ante Herodes, él fue burlado, igual que vamos a ver ahorita con los azotes del Señor Jesús. Entonces, cuando entremos en el tema de los azotes del Señor Jesús, vamos a darle un énfasis clínico, médico, no porque el énfasis teológico no sea, no, claro, obviamente vamos a tener el énfasis teológico como fundamento, pero es para nosotros poder dimensionar el dolor y aquello que el Señor Jesús experimentó para otorgarnos salvación en últimas. Marcos 15:15. ¿Quién quiere leer este pasaje? ¿Alguien? Yo lo leo. Sí, dale, Andrea. Un segundito. Dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Qué pena me le adelanté a la hermana. Bueno, listo, Fabio. Entonces, el próximo lo lees tú, Andrea, porfis. ¿Listo? Dale. Vale. Listo, dale. Bueno, entonces, vamos a ver cómo era azotado, cómo era ser azotado, así como era ser azotado en este entonces. Sabemos que el pueblo le pidió a Barrabás, y uno dice, pero espérate un momento, Jesús no tenía seguidores para que pidieran a Jesús. Por lo tanto, es muy probable que en el momento en que Pilato ofreció soltar a Barrabás, las personas que estuviesen delante de Pilato solicitando quién debía ser liberado eran personas seleccionadas en contra del Señor Jesús. Porque ahí no se registran, los discípulos de Cristo no hubieran dicho, ay no, suéltenos a Barrabás, pues claro que hubieran dicho, suéltenos a Jesús. Entonces es probable que se haya dado ese fenómeno.
Además, es probable que muchos de los que falsamente seguían a Jesús de repente hubiesen manifestado que no eran verdaderos seguidores, al estilo Judas Iscariote. Vamos a ver cómo era ser azotado. Miremos esta escena. Entonces, el ser azotado no era coger una correita de cuero y al estilo juguete del antiguo, no. Eso no tiene nada que ver. Juguete de la mamá. Juguete de la mamá o juguete del papá, no tiene nada que ver. Cuando ahí dice ser azotado es esto que tenemos en pantalla. El Señor Jesús fue desnudado. Imagínense, o sea, la humillación. Fue puesto desnudo. Y además de eso, sus manos fueron atadas a este poste, de tal manera que quedaba en esta posición sumamente incómoda. En esta posición él iba a recibir 39 latigazos, bueno, azotes, no me gusta decir latigazos porque es como si fuera látigo, pero es que esto no era látigo. Esta herramienta horrible, horrenda y bárbara se llamaba el flagellum taxilatum. Ese era el nombre. Consistía de un mango de madera con unas correas de cuero, y en esas correas de cuero habían pedazos de hueso y bolas de metal. Entonces imagínense lo que podía ser el flagellum taxilatum en la espalda de una persona que iba a ser azotada. ¿Quién lo iba a azotar? Un soldado romano, o sea, una persona físicamente fuerte. Nadie iba a ser un soldado romano, no un filipichín ahí que ni se toma la sopa, no, era alguien que hacía ejercicio, que tenía unos brazos fuertes. Y esta gente era quien clavaba el flagellum taxilatum en la espalda de la víctima. 39 azotes. ¿Qué pasaba con los trozos de hueso y las bolas de metal? Se incrustaban en la piel, rompían la piel y se incrustaban en el músculo. De tal manera que cuando se arrancaba, se quitaba el flagellum taxilatum, eso venía con todo y carne. Venía con capilares rotos, con músculo, con piel. Imagínense la cantidad de sangre que el Señor Jesús empezó a derramar, y todavía no estamos hablando de la cruz, estamos hablando del azote con el flagellum taxilatum. Esto era ser azotado. Mira la dirección. 39. Fíjense la dirección que tienen los azotes. Ellos no podían dar directamente la columna porque podían producir una parálisis, digamos, de las extremidades inferiores. Entonces, tampoco lo podían hacer directamente hacia la región del corazón porque eso podía ocasionar la muerte. O sea, esto era realmente bárbaro. Bárbaro. Ese es el azote del cual se habla del Señor Jesús. Y todo esto por amor. O sea, creo que no hay forma de manifestarlo con palabras. ¿Cómo es este amor tan grande? Porque el que merecía la ira de Dios soy yo. No el Señor Jesús, el perfecto, soy yo. Marcos 15, del 17 al 19. Sigamos. Dale, Andrea, porfis. Listo. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los Judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Listo. Gracias, Andrea. Bueno, ¿qué pretendían al ponerle una corona? Burlarse. ¿Y vestido de púrpura? Burlarse. Este vestido, ese color púrpura, era usado como símbolo de la realeza, porque resulta que la elaboración era lenta, costosa y muy dañina para el medio ambiente. Así que el color púrpura era como decir, ¡ay, el rey! ¡Ay, no, pues sí, vistámoslo de rey! Después de darle semejantes azotes tan terribles. Después de no dejarle espalda, porque es que al Señor Jesús, ¿cuánta piel le pudo haber quedado en la espalda? Después de no dejarle espalda, imagínense ponerle ese vestido, el ardor en la parte trasera, en la parte de la espalda, y es más, en el resto del cuerpo, después de recibir bofetadas, escupitazos, después de que le pegaran con un palo, después de sufrir hematohidrosis, tener la piel sensible, que lo vistieran hacia las malas. Imagínense el dolor que el Señor Jesús estaba experimentando. O sea, ¿cómo rechazar semejante amor? La verdad, eso es un misterio. A menos que una persona esté engañada, puede rechazar semejante amor. Entonces, al ponerle una corona que pretendía, ¡ay, el rey! ¡Ay, no queremos con el rey! ¡Su majestad!
Eso era lo que querían hacer con él. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban en la cabeza con una caña. ¿Será que eso no duele? Es más, esos golpes en la cabeza a uno lo pueden dejar mareado. De milagro no le ocasionaron un knockout al Señor Jesús. Y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Vamos a ver cómo era la corona de espinas. Hay muchos historiadores que dicen que la corona de espinas no solamente era alrededor de la cabeza, sino que cubría todo el cráneo, como lo que está aquí mostrado. Porque resulta que la corona de espinas, cubriendo solamente alrededor de la cabeza, hacía referencia a alguien de autoridad desde un punto de vista romano. Pero si ellos querían burlarse del Señor Jesús como rey judío, no como rey romano, los reyes de Oriente eran tales que no usaban esta corona alrededor de la cabeza, sino cubriendo la cabeza. Así que es muy probable que haya sido así. Imagínense esta cosa puesta en la cabeza. Y quiero traer este comentario. Las ramas pertenecían a la especie Sisyphus vulgaris iam, también conocida como Sisyphus spina Christi. ¿Por qué será el spina Christi? Por la pasión del Señor Jesús. Un tipo de zarza que puede alcanzar los 7 metros de altura y las espinas son de 5 a 7 centímetros. Imagínense eso clavado aquí en toda la cabeza, cómo le debía sangrar hasta el rostro. O sea, esa es la connotación que quiero traer aquí en la clase, y es cuán preciosa obra y cuán grande obra hizo el Señor Jesús. Ese sufrimiento que Él llevó por nosotros, porque en Él estaba recayendo la ira de Dios que yo merecía, y Él tomando mi lugar. Marcos 15, 20, 22 y 23. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, yo. Sí, dale, Eliana. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Gracias, Eliana. Voy a hacer mención de unos comentarios desde también un punto de vista médico. Después de haberle escarnecido, o sea, después de que se le burlaron y él sufriendo allí, le pusieron sus propios vestidos para crucificarle. Ahora, ¿qué pasó en la cruz? Lo volvieron a desnudar, porque dice la palabra que entre los mismos soldados ellos se echaron suertes para ver quién se quedaba con uno de sus vestidos. Cristo fue crucificado desnudo. Nosotros podemos encontrar pinturas en las que pues, le ponen un trapito en la parte de los genitales, pero solo por decencia del artista. Él fue crucificado completamente desnudo. Imagínense esa humillación. O sea, además del dolor, la humillación que él vivió. Esa humillación por mí. Bueno, por obediencia al Padre, pero en últimas el Padre lo ordenó. Es para llevar a cabo su plan de salvación. Y siempre me gusta decirlo por mí, porque es que fue por mis pecados, y ustedes también lo pueden hacer personal, por mis pecados, que el Señor Jesús recibió esos 39 azotes con el flagellum taxilatum, que recibió esa corona de espinas horrenda, que recibió los azotes, que sufrió la hematohidrosis, que sufrió la traición, que soportó todo eso. Estaba sin comida, desvelado, no había dormido nada. Imagínense esa situación tan tenaz. Y dice, le llevaron a Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 23. ¿Fue crucificado el Señor Jesús vestido? No. Eso es, digamos, lo que uno tiende a pensar, y así es como lo muestran las películas, porque obviamente no lo van a mostrar desnudo. ¿A qué bebida se negó? Versículo 23. A beber vino mezclado con mirra. ¿Y eso qué tiene que ver? El vino mezclado con mirra es un analgésico. El Señor Jesús estaba padeciendo este dolor, pero Él se negó a tomar un analgésico para disminuir el dolor. ¿Por qué razón? Porque Él no iba a limitar esa ira de Dios que estaba cayendo sobre Él. Él vivió completamente, sin pañitos de agua tibia, el castigo que yo merecía. Lo vivió. Mas Él no lo tomó. Imagínense, con semejante dolor. O sea, solamente Él se niega
a tomar de un analgésico. Entonces aquí en esta escena, bueno, imagen, no escena sin imagen, podemos encontrar varios de los lugares de los cuales ya hemos estado hablando. El huerto de Getsemaní, por aquí está el Monte de los Olivos. Aquí está el Valle de Gehenna, que era el lugar de la Gehenna donde se llevaba la basura, pues la basura, digamos, los restos, los desperdicios. Aquí está el Valle de Cedrón. Se cree que en este lugar estaba el Sanedrín, cerca al área del templo. No era en el templo, sino cerca al área del templo. También el cenáculo, o sea, el aposento alto donde se celebró la última cena. También el palacio de Caifás. Fijémonos que estaban relativamente cerca. Este es el lugar donde estaba Pilato, y aquí fue donde fue condenado el Señor Jesús. Por lo tanto, la trayectoria en color rojo punteado hace referencia al Vía Crucis. ¿Y quedaba la fortaleza? Entonces, no sé, sí, estaba aquí, sí, no la encontraba. Aquí queda la fortaleza Antonia, al lado de la piscina Bethesda y pues pegadito al área del templo. Ahí está la fortaleza Antonia. Entonces, este es el Vía Crucis. Después del Señor Jesús ser tratado como fue tratado, después de tener mucha sed y bueno, fue obligado a llevar esa cruz, pero llegó un momento en que ya no aguantó más. Y hubo una persona llamada Simón de Cirene, él fue obligado a llevar esa cruz, pero obligado, y no dice que voluntariamente, ¿no? El punto es que él fue llevado después de este suceso al Gólgota. Fíjense que el Gólgota no quedaba apartado de Jerusalén. Ay, no, es que el Gólgota quedaba a 5 kilómetros de Jerusalén. No, el propósito, y eso se hace así a propósito, es para que el resto de personas de Jerusalén vieran a los crucificados y tomaran ejemplo. Hay que portarse bien para no terminar así. Entonces el Señor Jesús fue puesto en un lugar al cual podía acceder cualquier persona de Jerusalén, cualquiera. Romano, gentil, bueno, sí que no fuera romano, judío, visitante de paso, lo que sea, podía ver esto. ¿A qué humillación él fue puesto? Marcos 15:26. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Cuando dice Rey de los Judíos, dice la palabra que este título fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, latín y griego. El famoso INRI, que hace más referencias al idioma latín. El letrero se usaba, era para los criminales notorios. No cualquier persona crucificada iba a tener un letrero encima de sí. No, era solamente los notorios. Imagínense, el Señor Jesús fue tratado como un criminal notorio. Eso es tenaz. Porque, a ver, al camino, la verdad y la vida, al príncipe de paz, lo tratan así. ¿Y por qué razón? Porque Él lo permite por obediencia al Padre, para pagar la deuda del impío, de este pecador. Entonces, ¿para qué era la placa? Para identificar a los criminales notorios. ¿Quién cometió los pecados por los cuales el Señor Jesús fue crucificado? Yo. No lo pensemos, no, es que es Caifás, no, yo, hagámoslo personal. Porque es que el Señor Jesús vino para salvar lo que se había perdido. El tema es que Él vino para traernos salvación por orden del Padre. Fui yo. En 3 idiomas. Sí, en 3 idiomas. Estos son los diferentes tipos de cruz que se consideran en esta época, junto con un sexto. Bueno, no, es que aquí había, realmente esta es 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cruz, porque el patíbulum no era. Y griego, hebreo, latín y griego. Entonces estaba la crux compacta, era una cruz en la cual, pues sí, algunas personas eran crucificadas, de tal manera que sus 2 manos las ponían encima de su cabeza y con un clavo atravesaban ambas manos. También estaba el patíbulum. El patíbulum era simplemente no un tipo de cruz, sino un poste horizontal que se usaba en los otros tipos de cruz. En esta crux comisa, que es como una forma de tau, T, pero fíjense que aquí también aparece la crux immisa, que es también llamada cápita. ¿Por qué razón? Porque aquí sobresalía un pedazo de este poste vertical. En este pedazo, por lo general, se ponía la inscripción de cuál era el motivo por el que el Señor Jesús, por el que un criminal podía ser crucificado. Hay personas que afirman que el Señor Jesús murió en la crux compacta.
Sin embargo, pues, bueno, no nos vamos a meter en ese asunto histórico, porque lo más importante no es en qué cruz, el hecho es que él murió en la cruz y fue tratado como un criminal prominente. Pero lo más probable es que haya sido en una crux sin misa, de acuerdo a lo que nosotros conocemos a nivel histórico y según la tradición. Que haya sido en la crux sin misa de tal manera que aquí se haya puesto una placa diciendo Jesús, Rey de los Judíos, en 3 idiomas distintos. También estaba la crux de Cusata, que era como una X. En cada uno de los 4 segmentos se ponía una extremidad. En esta cruz fue en la que murió el apóstol Andrés. Andrés fue muerto, él murió como mártir en este tipo de cruz. Por ejemplo, el apóstol Pedro murió en una cruz sin misa, tengo entendido que era en misa invertida, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Entonces, volviendo al tema importante y principal, el Señor Jesús muy probablemente fue crucificado en esta crux in misa, en la cápita. ¿Listo? Ahora sí, voy a traer a colación estos comentarios médicos, que la verdad creo que nos ayudan mucho a darle la dimensión. La tortura que el Señor Jesús experimentó podía derivar en un dolor tan grande que llevase a una condición llamada hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémico significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 consecuencias. 1. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya es escasa. 2. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Recordemos que fue lo que pasó con el Señor Jesús llevando la cruz al Gólgota. 3. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. 4. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús en la cruz? Tengo sed. Él sufrió esta condición hipovolémica. ¿Alguien levantó la mano? Shock hipovolémico. Gracias, Eliana. Gracias. Él sufrió de esto. O sea, creo que es impactante. Toda esta sintomatología se presentó en él. Y por amor. ¿Cómo negarse a semejante amor? Siguiente. Dolor excruciante. Ese es un término para describir un dolor tan insoportable que no existen palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz para describir semejante dolor. Bueno, esto fue tomado de tiemposproféticos.org, pero esto fue redactado por un médico. Además de eso, dice así: Jesús colgado en la cruz, cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en su posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros más de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. O sea, qué dolor tan tenaz. Y eso va de acuerdo a lo que está escrito en el Salmo 22, dislocados están todos mis huesos. O sea, podemos seguir mirando. El Señor Jesús recibió un clavo en cada muñeca. No podía ser en la mano porque el desgarro no iba a poder sostener, digamos, el peso completo de la masa debido al cuerpo. Entonces fue puesto en la muñeca. Yo no soy médico, pero pues digamos estas referencias las saco desde referencias médicas. Entonces aquí se nos especifica, desde un punto de vista anatómico, que está la arteria radial. Si el clavo es puesto en esta arteria radial, digamos en ambas muñecas, él podía morir desangrado. Entonces, lo más cínico es que las personas que ejecutaban este procedimiento de sentencia por crucifixión lo hacían de tal manera que supieran algo de anatomía para no dejar morir a la persona desangrada, es decir, para ponerla a sufrir más tiempo. Esa era la idea, que sufriera más, porque así era como los romanos consideraban que era valioso. Ahorita vamos, sí, o sea, que habían testigos, vea, ya está sufriendo y todavía se mueve. Entonces, la arteria radial pues no se tocaba, pero la idea era ponerlo de tal manera
que no se diera directamente en la arteria. Bueno, aquí está el nervio mediano. Imagínense el dolor que se debe sentir con un clavo que rompa este nervio. No, es que yo digo, eso es algo que nosotros no nos podemos imaginar, ese dolor tan tenaz. Y aquí no había anestesia general, aquí no existía ni anestesia local ni nada. El Señor Jesús ni siquiera accedió a tomar un analgésico de la época, vino mezclado con mirra. O sea, no, es que sin palabras. En el caso de los pies, los dos pies eran cruzados uno encima del otro, de tal manera que el clavo atravesaba ambos pies. Y pues ustedes pueden también observar aquí más elementos desde un punto de vista de la anatomía. Pero quiero resaltar que las personas que ponían este clavo lo ponían entre estos dos, entre los huesos segundo y tercero de los metatarsos de la parte de los pies. Porque si lo ponían en otra posición, pues era posible que se diera un colapso del cuerpo. O sea, repito, ellos ponían los clavos no como en, ay, bueno, pongámoselo ahí en cualquier lado. No, porque si no, no les iba a funcionar la crucifixión, no les iba a sobrevivir mucho tiempo la víctima para sufrir más tiempo. O sea, que quienes clavaban eran personas conocidas. Sí, claro, los que clavaban, o sea, lo más conchudo es que quienes clavaban esto tuvieron que haber recibido una capacitación. O sea, yo sé que suena como irónico, pero de alguna forma tuvieron que haber recibido una capacitación en anatomía básica para saber dónde clavar para que la persona no se muriera de una. Marcos 15, 27 y 28. ¿Quién quiere leerlo? Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Listo, gracias Eliana. ¿Cómo así contado entre los inicuos? Entonces traigo a colación este comentario, lo voy a leer. Según las leyes tanto de griegos así como de los antiguos romanos, se crucificaban a las personas que estaban en contra del gobierno, los soldados desertores, los esclavos y a los criminales a quienes se les consideraban seres inferiores. Y es que en este acto de brutalidad, los romanos tenían gran afición. Imagínense, uy no, soy aficionado a ver crucifixiones. Tremenda afición. Y perfeccionamiento en las cuestiones de matar a las personas. Ellos apreciaban la agonía intensa, espectáculo público y la humillación total del crucificado, pues quedaba expuesto a la intemperie, en algunos casos por horas o días hasta que finalmente moría. A veces una crucifixión podía durar días. Imagínense eso. No pasó con el Señor Jesús porque la muerte del Señor Jesús desde un punto de vista médico no se produjo como ocurría con el resto de sentenciados. Quiero resaltar algo, cuando una persona era crucificada, no era tratada como el Señor Jesús fue tratado. Es decir, bajo traición, bajo muchas bofetadas, bajo esta cantidad de azotes, no necesariamente tenía que ocurrir todo esto. El Señor Jesús fue crucificado, pero bajo una tortura mucho mayor que una crucifixión común y corriente. Entonces, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Fue contado con los inicuos, claro, estaba entre 2 criminales y verdaderos criminales. Esto es lo que, pues digamos, pretende la pintura mostrar. El Señor Jesús en medio de los 2 ladrones y él estaba en una crux in misa. Y aquí arriba aparecía el letrero. ¿Listo? Marcos 15, 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que están crucificados con él le injuriaban. ¿Por qué se registran estas inapropiadas palabras de los que pasaban? Pues se registran para mostrarnos la firmeza y grandeza de nuestro Señor. Porque todas estas palabras estaban destinadas era para tentarlo a él. ¿Tenía Cristo el poder suficiente para bajar de esa cruz? La respuesta es sí. El Padre podía hacerlo. Cristo es Dios. Simplemente un milagro, baja de la cruz y se acabó. Así que esto también se constituía en una tentación para Cristo. Bajar de esa cruz y demostrarles que efectivamente es el Mesías.
Eso se podía constituir en una tentación. ¿Qué hizo Cristo? No sucumbió a ninguna tentación. No era necesario que Cristo mostrara que es el Hijo de Dios. Fíjense qué pasó con las 3 tentaciones en el desierto. ¿Qué le decía el diablo? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. ¿Aquí qué pasa? Pues si es el Cristo el Rey de Israel, pues desciende de la cruz. Esto también se constituye en una tentación contra Cristo. Y aparece nuestro emoticón famoso de las aparentes contradicciones, porque en uno de los evangelios se dice que uno de estos ladrones crucificados creyó. Si aquí dice que los que estaban crucificados con él le injuriaban. Les queda como tarea. Pero bueno, la respuesta ya es lo siguiente. Uno de esos dos se arrepintió. Procedió al arrepentimiento en el momento de la crucifixión, de tal manera que uno de los dos creyó. Al principio él estaba injuriando a Cristo, pero al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, llegó a ser creyente allá en la cruz. Eso sí es un, mejor dicho, testimonio único de este personaje, porque pues imagínense, llegar a ser creyente al lado del Mesías crucificado y creer en él en ese momento, saber que iba a morir, muy interesante. Pero no hay una contradicción de los textos bíblicos. Entonces les invito a que exploren más acerca del tema, porque simplemente la Biblia nos muestra que uno procedió al arrepentimiento. Quiero también traer a colación esta segunda imagen. Resulta que por la posición en la que la persona es crucificada, se le dificultaba lo que era el proceso de respiración. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso de respiración, aquí aparecen los diagramas correspondientes anatómicos. ¿Qué pasa con los músculos intercostales, el músculo pectoral? Lo que tenía que hacer la persona era, al principio tenía los brazos extendidos, pero tenía que cambiar la posición de los brazos para poder respirar bien. Imagínense poder cambiar la posición de los brazos teniendo un clavo gigante en cada muñeca. O sea, el dolor que debían sentir para solamente poder respirar. Y estamos hablando particularmente del Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿cuánto dolor debió haber experimentado para poder respirar en esa cruz durante las 3 horas en las que hubo tinieblas en la tierra? Entonces, aquí está cómo es la inhalación, cómo es el diagrama propio de la inhalación y cómo es la exhalación, cómo ocurría, fíjense. Entonces era una persona que tenía que sufrir mucho. La muerte típica en la cruz se debía a la sofocación. Entonces la persona ya no estaba dispuesta a hacer ese movimiento de los brazos y de la parte del tórax para poder respirar y se rendía al dolor y la persona moría ahogada, sofocada. En otros casos también podía darse por una septicemia. Entonces una infección se le empezaba a dispersar por todo el cuerpo dependiendo de la manera en la que era tratada esta persona. Esto no fue lo que ocurrió con el Señor Jesús. Marcos 15, 33 al 34. Ya estamos terminando. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas horas estuvo la tierra en tinieblas? 3. ¿Y por qué la tierra es puesta en tinieblas? Tarea. ¿Listo? ¿Por qué el Señor Jesús no dice Padre mío, Padre mío? Él dice Dios mío, Dios mío. Y él casi siempre se refería a Dios como Padre. ¿Por qué no dice Padre mío, Padre mío? ¿Qué significa lo que dijo? Esas 3 preguntas quedan de tarea, porque responderlas es toda una clase. Cada una es toda una clase. Marcos 15, 37 y Juan 19, 30. ¿Alguien quiere leer? Si quieren yo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Gracias, Eliana. ¿Cuándo murió Jesús? Cuando lo determinó. ¿Y cómo podemos corroborar eso? Resulta que cuando él murió, los otros 2 ladrones todavía estaban vivos y por eso fue necesario romperle las piernas para que el peso colapsara, para que el cuerpo colapsara, digamos, no hubiese un soporte a través de las piernas y por lo tanto las personas a las que se le rompían los pies morían sofocadas inmediatamente. No podían llevar a cabo ese proceso de ir cambiando
la posición de los brazos para poder facilitar la respiración. ¿Qué significa consumado es? Esa es una expresión, ustedes pueden buscarla en griego. Significa, digamos, es una expresión que aparecía cuando ocurrían cualquiera de estas tres condiciones. 1. Siervo que terminaba un trabajo. 2. Una expresión que se daba cuando se terminaba de pagar una deuda. Qué interesante. 3. Una expresión que se buscaba cuando se encontraba un cordero perfecto para el sacrificio. Las tres tienen relación con Cristo. El siervo termina su trabajo, lo terminó. Él terminó de pagar una deuda, pero lo que pasa es que no era su deuda, era mi deuda, y la pagó por mí. Tercero, Él es el cordero perfecto, y se encontró el cordero perfecto. El Padre lo llevó a la cruz. ¿Para qué? Para nosotros poder ser salvos, para tener esa paga por nuestros pecados. ¿Por qué Jesús dice consumado es en este momento y no es su resurrección? Qué pregunta tan pesada y tan dura que no vamos a alcanzar a resolver ahorita. ¿Por qué no dice consumado es ya frente a la tumba vacía? ¿Por qué es aquí frente a la cruz? Si al fin y al cabo era necesaria la resurrección, y eso lo vamos a estudiar dentro de 8 ya en la última clase. Bien. Entonces, una vez el Señor Jesús expira, muere, uno de los soldados romanos le introduce una lanza, y esa lanza es tal que atraviesa varios órganos y llega hasta la aurícula derecha y el ventrículo derecho de su precioso corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se nos comenta que salió sangre y agua. Y uno dice, no, pero espérate, ¿cómo así que sangre y agua aparte? Entonces, voy a citar otro comentario de carácter médico. El doctor William Strutt, presidente de la Royal Medical Society de Edinburgh, basándose en numerosas observaciones hechas sobre diferentes pacientes, publicó un artículo donde decía que Jesús murió por rotura del corazón con pericarditis. Su corazón se abrió. Imagínense eso. Esto no era típico en un sentenciado a la crucifixión. Su corazón se abrió. La carga de mis pecados llevó eso en su precioso corazón. Dice así, lo que se encontró a raíz de esta investigación es, minutos antes de morir, en la mayoría de los casos, los moribundos han emitido gritos. Cristo emitió un grito. Su pericardio fue hallado tan dilatado que comprimía los pulmones de abajo hacia arriba, así que en cierta medida también sufrió sofocación. Y pues el pericarditis es que se inflama ese músculo del pericardio, y si se inflama, pues los pulmones van a tener menos espacio y por lo tanto va a ser más difícil la respiración. 3. La sangre encontrada en el pericardio en cantidad variada estaba sedimentada pero casi líquida. 4. Y ya viene con el comentario que se nos da. El suero, en notable proporción y separado de la sangre, nadaba sobre la masa sanguínea por el diverso peso específico. Entonces, sí se notaba una diferencia entre sangre y agua. Cuando ocurrió esto, se observó, pues, el comentario que ahorita les dije. En pocas palabras, nuestro Señor murió cuando Él dispuso, y clínicamente lo que ocurrió es que su corazón se rompió. Su corazón se rompió. ¡Cuánto amor! Imagínense el dolor que Él debió haber sentido. Y el dolor y la angustia, no tanto por el dolor físico, sino por la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cómo podemos entender esa separación entre el Hijo y el Padre? Si el Hijo es Dios, el Padre es Dios, y podemos seguir. Eso es un tema vastísimo y pues ahorita no lo vamos a estudiar detalladamente, pero el punto es que el Señor Jesús sufrió esta agonía, esta angustia extrema por lo que Él iría a vivir. Y esto fue lo que Él vivió. Entonces, su corazón desbordó de amor, lo que yo siempre digo. Marcos 15:38. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Sí recuerdan que el velo era aquello que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, en el tabernáculo y también en el templo? Si el velo se rasga en dos de arriba abajo, ¿qué significa eso? Que se acabó la separación con Dios. Que consumado es, que la deuda se ha pagado y por lo tanto ya tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, pero gracias a esta magnífica obra. Si Él no hace esto,
Si sobre él no recae la ira de Dios, la ira que yo merecía, pues ¿cómo se puede pagar la deuda? No era posible. ¿Quién lo rasgó? Ahí no dice el texto. Pero el hecho es que esto fue conforme a la voluntad de Dios. ¿En qué dirección ocurrió la ruptura del velo? De arriba a abajo, no de abajo a arriba. En pocas palabras, la salvación es obra de Dios y solo de Dios. Entonces, aquí encontramos esta imagen. El Señor Jesús entrega su vida. Y me imagino a los sacerdotes allá en el templo viendo cómo se rasga en dos ese velo. O sea, el significado del hecho de que el velo se rasgue en dos es profundo. Se acabó la separación. Ya la deuda ha sido saldada. Volvemos. ¿Cuando moría un animal pasaba lo mismo? Claro que no. Recordemos el Yom Kippur, el día de la gran expiación. Entonces se cogían dos animales, uno para el pueblo, sacrificio, el otro era para ser enviado a Sacel. ¿Qué pasaba con el Cordero Pascual? Cuando moría el Cordero Pascual, el velo del templo, o bueno, el tabernáculo se rasgaba en dos, ¿no? Eso no pasaba. La separación continuaba porque no era un pago suficiente. ¿Qué quiere enseñar Dios con esto? Que el pago perfecto lo hizo Cristo. Y por eso, ya con eso terminamos la clase de hoy. Por eso es que Cristo en la última cena dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Por qué él dijo el que come mi carne y bebe mi sangre si Dios en el Antiguo Testamento había dicho que no se debe comer carne con sangre? Pareciera una contradicción, ¿no? La respuesta no es una contradicción. La respuesta consiste en que la única sangre capaz de limpiar los pecados, el único sacrificio perfecto, es el de Cristo. El de los animales no era cabal, simplemente servía para cubrir los pecados, pero no para quitarlos. Pero cuando viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre es la única que puede hacerlo. El hecho de que Dios hubiese prohibido sangre, el comer sangre en el Antiguo Testamento, fuera de razones de higiene y esto, que sí son razones a tener en cuenta, pero la razón principal era cristológica. Es porque la única sangre aprobada, suficiente para quitar los pecados, es la sangre de nuestro Mesías. Entonces, nuestro Mesías entregó su vida, pero recordemos, para volverla a tomar. Volverla a tomar. Así que dentro de 8, si Dios nos da vida, vamos a ver la resurrección. Y con eso ya terminamos nuestro estudio cronológico de Génesis a los Evangelios.